Bienvenidos nuevamente. Acá tenemos una vez más una breve charla para seguir aprendiendo microeconomía, en particular teoría de juegos. Entonces, hace unos minutos estábamos charlando, introduciendo la de un juego, qué elementos tiene un juego y analizando los comportamientos óptimos en un juego. Acá vamos a introducir un concepto básico, que es el concepto de estrategia estrictamente dominada. O sea, estamos pasando de presentar un juego a analizarlo, y ese análisis muchas veces involucra conceptos. Entonces hay que ver primero hablar informalmente y luego vamos a estas ecuaciones que tienen múltiples elementos. Entonces, una estrategia es una estrategia estrictamente dominada si existe otro comportamiento, específicamente otra estrategia, que resulta en un pago estrictamente mejor independientemente de lo que hagan los demás. Entonces, esta es la idea que podemos transmitir informalmente con lenguaje natural. Eh, entonces, para un juego en particular, en un juego, se identifica una estrategia como estrictamente dominada si esa estrategia, no importa lo que hagan los demás, esa estrategia genera un pago estrictamente menor que el que obtendría eligiendo otra estrategia que está, por supuesto, dentro del conjunto de las estrategias factibles. Entonces esto lo podemos formalizar. Para formalizarlo primero tenemos que tener un conjunto de estrategias de jugador I. El conjunto de estrategias de jugador I la vamos a llamar S mayúscula I. Necesitamos la función de pagos. Entonces acá la función de pagos va a ser la función U sub I, que depende de las estrategias que elijan los jugadores. Entonces para cada perfil de estrategias, para cada conjunto de estrategias que puede elegir un jugador, vamos a tener un valor de la función UI. Entonces, veamos acá ya la parte formal de la definición de una estrategia estrictamente dominada. Vamos a llamar SI, vamos a decir que SI es una estrategia estrictamente dominada. Si esa estrategia, que naturalmente pertenece al conjunto de las estrategias del jugador I, cumple con la característica de que existe otra estrategia, que la vamos a llamar S estrella I, que naturalmente esta otra estrategia también pertenece al conjunto de estrategias del jugador I. Y se verifica que la función de pago del jugador I, evaluado en la estrategia SI, en la estrategia estrictamente dominada, pero también tenemos que evaluarla en función de lo que hacen los demás, y lo que hacen los demás es S menos I. Entonces vamos a llamar S menos I a un vector que a cada jugador rival del jugador I, entonces todos los jugadores que no son I, le asignan una estrategia. Entonces acá tenemos un perfil de estrategias. Uno podría decir, al combinar SI y S-I, tenemos un perfil de estrategia que podríamos, si quieren acá lo describimos en detalle. El perfil de estrategias es un vector cuyo primer componente es la estrategia del jugador 1 y cuyo último componente es la estrategia del jugador SI mayúscula. Entonces, SI mayúscula sería el jugador que esté indexado con el último signo. O sea, es un juego con I jugadores. I mayúscula jugadores. S es el vector de estrategias. Y acá lo que estamos haciendo, volvamos a la definición de estrategia estrictamente dominada. Estamos evaluando la función de pago jugador I en un perfil de estrategia que tiene un componente que es la estrategia I, la dominada. Y se verifica que este pago es estrictamente menor. Y acá me olvidé de un subíndice. Ahora sí. Entonces, aquellos que están atentos quizás ya lo habían advertido. Entonces, siempre estamos comparando pagos de jugador I. Y lo único que estamos cambiando acá es ese I que es sustituido por ese I estrella. Finalmente, en nuestra definición tenemos este elemento que es para todo S menos I. Entonces, lo que nos está diciendo esta definición es que no importa lo que hagan los demás, para cualquier posible combinación del comportamiento de los demás, el pago que obtiene el jugador I eligiendo la estrategia SI es estrictamente menor que el que obtendría eligiendo la estrategia SI estrella. Esta es la definición formal de que es una estrategia estrictamente dominada. Por supuesto, ustedes recordarán, hace un par de minutos yo discutí o estuvimos describiendo una
descripción informal que hace un muy buen trabajo en términos de definir esto. Sin embargo, los invito a naturalmente repasar este concepto usando el libro de Gibbons y familiarizarse con estos esfuerzos por formalizar las ideas. Entonces, fíjense que detrás de esta definición, por supuesto, yo probablemente los abrumé al presentar esta definición. Entonces, pasos a seguir. Una, bueno, pensar sobre esto. Dos, naturalmente, tienen que ir al libro, léanlo con detalle, desármenlo. Esta es la forma, fíjense, una advertencia es, acá vamos a construir conceptos de telejuegos, entonces ustedes tienen que pensar que están construyendo un castillo y estas son las bases. Entonces las bases es, bueno, voy a pensar cómo formalizo un juego. Entonces nosotros decíamos, tenemos estrategia, pagos, jugadores. Y entonces, ¿y cómo defino alguna propiedad que puede tener este juego? En este caso, la propiedad involucraría la existencia de estrategias estrictamente dominadas. Entonces, acá hicimos un esfuerzo por ir más allá de la descripción informal y formalizar la idea. Entonces, déjeme hacer un breve repaso. El CI es una estrategia dominada si se verifica que existe otra estrategia, las dos pertenecen al conjunto de la estrategia de jugador, tal que el pago de jugador siempre está por debajo al elegir la estrategia de CI versus el pago que obtiene eligiendo la estrategia de CI estrella. Y esta afirmación es verdad independientemente de lo que hagan los demás. Esta afirmación es verdad para toda posible combinación de estrategias de los demás. Entonces ahí tenemos un concepto de estrategia estrictamente dominada y naturalmente ustedes pueden ir y pensar en el concepto del juego, el dilema del prisionero y ver claramente que esa es una estrategia estrictamente dominada. Y acá déjenme introducir el concepto de racionalidad. Breve discusión. El concepto de racionalidad es un concepto muy ambiguo que recibe distintas interpretaciones. Algunos de ustedes habrán escuchado la idea de racionalidad, por ejemplo, en contexto de discusiones de macroeconomía y la idea de las expectativas racionales. También existe la idea de racionalidad cuando uno describe las preferencias de un consumidor. Acá nuevamente estamos usando una palabra, la palabra racionalidad, pero acá vamos a decir que un jugador es racional. En teoría de juegos, un jugador es racional si nunca elige una estrategia estrictamente dominada. Entonces, ese es nuestro concepto de racionalidad. Ese concepto lo vamos a pensar de esta forma muy estricta. O sea, fíjense que acá estamos imponiéndonos disciplina. Estamos diciendo, cuando hablemos de la idea de un jugador racional, vamos a hablar estrictamente del hecho de que este jugador no va a jugar una estrategia estrictamente dominada. Entonces, eso nos va a poner disciplina. Entonces, a medida que avancemos, ustedes van a pensar, bueno, ¿qué es un equilibrio? ¿Qué no es equilibrio? ¿Qué es una mejor respuesta? Y constantemente vamos a estar pidiendo que utilicen esas ideas con mucho cuidado, con mucha disciplina, como acá estamos utilizando la idea de racionalidad. Hay una definición muy estricta de qué es racionalidad. Entonces, en un despliegue de tecnología, vamos a desplegar nuestra segunda pizarra para hablar de un ejemplo. Entonces, acá tenemos este ejemplo, no nos sorprenderá. En principio, tenemos una versión del dilema del prisionero. El jugador 1 puede elegir confesar o cooperar. Entonces, en español es un poquito más difícil distinguir estas dos palabras, pero son las más naturales para escribir el juego. La historia involucra dos jugadores que tienen que elegir, o sea, dos personas que fueron detenidos por la policía, están incomunicados y tienen que elegir si confiesan haber cometido un delito o cooperan callando entonces sin hacer ningún tipo de declaración. Lo que tenemos es que, bueno, esto lo estuvimos discutiendo el jueves, si los dos jugadores confiesan, obtienen un pago que está por abajo del pago que obtienen si los dos jugadores cooperan. Cooperar quiere decir que como no van a proveer evidencia a quien los detuvo, los pagos van a estar por arriba cuando comparamos con el caso en el cual proveen evidencia con una confesión. Ahora, el juego involucra pagos
que nos permiten contar la historia, estos pagos están asociados a los pagos fuera de la diagonal principal. Fuera de la diagonal principal lo que tenemos es que si el jugador 1 coopera y el jugador 2 confiesa, el jugador 1 se cayó y no cooperó con la autoridad. Intentó cooperar con el otro jugador. Mientras que el otro jugador confesó y entonces estuvo cooperando con la autoridad. Pido disculpas por el uso de la palabra cooperación con distintos objetivos, distintos destinatarios. Entonces acá quien cooperó con la autoridad tiene un pago 3, que es un pago alto comparado con los valores que ven acá, es el máximo valor. Y el que no cooperó con la autoridad, que se quedó callado, pero no solo se quedó callado, sino que también la autoridad ahora tiene evidencia en contra de él, tiene un testimonio. Entonces en ese mundo este jugador obtiene un pago negativo, no importa el signo, lo importante es que es un número bajo, más bajo que cualquier otro de los números que podrían, que están asociados a un pago del jugador 1. Y este es un juego simétrico, entonces, digo, este es el día del prisionero, ustedes recordarán, ustedes se preguntan qué es lo que haría uno y concluyen, uno tiene una estrategia estrictamente dominada, la estrategia estrictamente dominada es cooperar, porque no importa lo que haga 2, si 2 confiesa, 1 elige óptimamente confesar. Si 2 no confiesa y coopera nuevamente, 1 elige óptimamente confesar. Por lo tanto, no importa lo que haga 2, a 1 le conviene confesar. Y no importa lo que haga 1, a 2 le conviene confesar. Ustedes ven la simetría en este juego. Entonces ahí lo que tenemos es una historia donde resolvimos el juego. O sea, hicimos un análisis sencillo de comportamiento óptimo y ese análisis nos lleva a decir, no importa lo que hagan los demás, te conviene elegir confesar y esa es la solución del juego. Entonces uno podría resolver un juego simplemente aplicando el concepto, la idea de que los jugadores son racionales. Jugadores racionales no eligen estrategias estrictamente dominadas, por lo tanto estos jugadores racionales van a confesar, acabamos de resolver el juego. O sea, fíjense, tuvimos una primera etapa de representar el juego, una segunda etapa de analizarlo y lo resolvimos simplemente con el concepto de eliminación de estrategias dominadas. Perdón, estrategias estrictamente dominadas. Bien, ahora déjenme hacer una pequeña modificación de este juego. Este va a ser un juego que ya no va a ser simétrico porque va a haber un jugador que tiene pagos distintos. Entonces voy a cambiar un número. Y el número, este cambio está asociado a un pago mayor para el jugador 2 en el escenario en el cual los dos cooperan. Entonces, ¿cuál era ese escenario en nuestra historia? En nuestra historia, estas dos personas están detenidas, ninguno habla, y ahora lo que tenemos es que si ninguno habla, hay un jugador que obtiene un pago de 2, el jugador 1, y hay un jugador que tiene el pago de 3. Entonces, tenemos un juego que ya introdujo una simetría, y ahora déjenme agregar una línea como en el contexto de nuestra historia. Lo que podemos decir es, el jugador 2 está cooperando con su compañero, no está hablando. El jugador 1 está cooperando con su compañero, no está hablando. Sin embargo, hay un trato asimétrico en los escenarios donde no hay evidencia, donde nadie confiesa. La forma breve de contarlo esto es decir, bueno, esta es la historia de el sobrino del fiscal, ¿no? Detuvieron a dos personas, no hay evidencia, porque los dos callan. Una de las personas obtiene un pago igual a 2, la otra persona obtiene un pago igual a 3 porque es el sobrino del fiscal. Por ejemplo, recibe la ventaja de poder volver a su hogar más temprano, en escenarios donde no hay, comparado con lo que le pasa al jugador 1. O, digo, uno puede pensar en muchos ventajas que podría obtener alguien en este escenario donde pensamos que no estamos siendo tratados de la misma manera. Por supuesto, no vale la pena comentar mucho más sobre la naturaleza de por qué esto sucede. Lo que motiva este cambio es un análisis de la teoría de juegos. El análisis es ver cómo ahora nuestro tratamiento se complicó, porque, digo, dirán, para el jugador 1 no cambió nada. Para el jugador 1 sigue siendo verdad que le conviene confesar.
no importa lo que haga el otro. Confesando obtiene 1, cuando su rival elige 2, cuando su rival elige confesar, mientras que obtendría -2 si cooperase. Y si su rival elige cooperar, nuevamente, vemos que el pago de 3 asociado a confesar es superior al pago de 2 asociado a cooperar. Ahora, ¿qué es lo que pasa si miramos el problema desde el lado de 2? Al principio parece que la historia sigue siendo la misma. Si 2 cree que 1 confiesa, claramente a 2 le conviene confesar. Pero si 2 cree que 1 coopera, a 2 le conviene confesar o cooperar. O sea, cualquiera de las dos acciones son una mejor respuesta. Eso quiere decir que ya no tenemos una estrategia estrictamente dominante. Esto quiere decir que si aplicamos alguna lógica de solución tradicional, como la más simple que propusimos, la eliminación de estrategias estrictamente dominantes, no podemos resolver el juego. Si quieren, déjenme tratar de hacer el ejercicio que uno comúnmente hace gráficamente. Uno diría, yo sé que el jugador 1 nunca le conviene cooperar, siempre el pago es estrictamente superior si confesase. Entonces uno podría, a veces en teoría de juegos hacemos esto, tachamos una parte de la matriz. En este caso estaríamos tachando la parte inferior, y esa sería una forma de representar cómo venimos resolviendo el juego. Sin embargo, cuando analizamos el jugador 2 no podemos tachar la segunda columna, porque el jugador 2 podría conjeturar que 1 juega a cooperar, y en ese escenario podría querer elegir la columna cooperar, que resulta en un pago igual a 3, idéntico al pago que obtendría si confesase. Entonces no podemos tachar esa columna, estamos obligados a pensar un poco más. Entonces, el concepto de eliminación de estrategias estrictamente dominadas puede ser visto como una historia de decir, supongo que jugadores son racionales, no juegan estrategias estrictamente dominadas. En el juego de dilema discrecionario obtenemos una única respuesta. En esta versión levemente modificada ya no obtenemos una única respuesta. Entonces, estamos desafiados. Tenemos que pensar un poco más para resolver un juego. Y no solo nosotros tenemos que pensarlo. Al resolver el juego de una forma más complicada, implícitamente lo que estamos pensando es que un jugador tendría efectivamente la capacidad para pensar más, y por eso nuestra solución es esa. Lo vamos a dejar hasta acá, digamos, hasta acá es nuestro segundo videito, pero pronto vamos a estar pensando cómo tratar problemas como estos cuando nos empezamos a trabar. Y las respuestas van a ser dos. Una respuesta es, empecemos a ponerle más fuerza al concepto de eliminación de estrategias dominadas. Otra forma de pensarlo es, no nos preocupemos por eliminar estrategias, pensemos en el conjunto del juego, pensemos en el conjunto del perfil de estrategias, pensemos simultáneamente lo que hace cada uno. Entonces, eso va a ser el equilibrio de Nash. Pero antes de eso, como dije, vamos a estar eliminando estrategias de una forma más potente. Pero bueno, hasta acá llegamos con este video, vamos a continuar.